Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 193 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti. Me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Muy bien. Bienvenidos a la Argentina. Muy bien, bienvenidos a la Argentina. Mucha expectativa en este momento en los seguidores de Truco Gallo, que estuvieron reclamando vía redes sociales. ¿Qué pasa? Que en las semanas más agitadas de Truco Gallo no publicamos ningún capítulo, así que nos vamos a actualizar en el día de hoy. Vamos a tratar casi dos temas centrales que van a determinar un poco la suerte del gobierno de Alberto Fernández y van a asignar seguramente, vamos a repetir muchos de estos temas, seguramente de acá hasta que concluya el gobierno de Alberto Fernández. El acuerdo con el fondo, finalmente hubo un entendimiento, un memorándum de entendimiento, como un preacuerdo, un precontrato que se hizo público por el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Eso trajo un debate público muy grande, un momento de muchísima tensión. Se vivió esa semana previo al acuerdo, una tensión también en el mercado de cambios, el dólar, la inflación, los diferentes actores económicos y la tensión política, porque el lunes posterior a la firma del acuerdo, mejor dicho, al anuncio del memorándum, no la firma, me corrijo, el Máximo Kirchner anunció vía carta, una carta, esta vez no una carta con un análisis, sino que al análisis le sumó una decisión, que es la de renunciar a la presidencia del bloque de diputados. Toda esa tensión que se estaba viendo, que honestamente se ve casi desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, tuvo su punto más alto en la carta también de Cristina, posterior, carta renuncia de ministros que le responden a Cristina Fernández, posterior a la derrota de las primarias, tiene otro nuevo capítulo, que ya podríamos ir anticipando, si esto fuera una serie y estos serían los episodios y los capítulos, todo indicaría que esto puede ir increyendo, digamos, las diferencias políticas entre Alberto Fernández, el albertismo y un sector que lo va acompañando. Hay que decir que también recibió mucho apoyo por parte de la oposición, y lo que es el kirchnerismo en la figura de Cristina y en la figura de Máximo Kirchner. Dos cosas de la carta que para mí, después para analizarlo y conversarlo con Cucho y con Pablo, para mí dos elementos. Lo que trascendió después formalmente es que Cristina estaba en desacuerdo con la decisión. Yo pongo en duda de eso. Con la información que yo pude reconstituir, Cristina no puede o no quiere manifestarse a favor, pero acompaña la decisión de Máximo Kirchner. Esa es la información que yo pude reconstruir. Y me resulta absolutamente verosímil ese razonamiento, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que si hay algo que caracterizó al kirchnerismo, entre varios atributos, es su verticalismo y su secretismo, digamos. No me pareciera ser que en un momento tan cúlmine hayan hecho una excepción a esos dos atributos, al secretismo y al verticalismo. La verdad, no lo creo verosímil. Por lo que me dicen a mí, acompaña, y por lo que me dicen a mí, era una decisión que estaba meditada, no fue una decisión acalorada, calentura del partido frente a del partido, digo, como las calenturas que puede tener uno practicando un deporte, sino que estaba meditada y que de hecho fue en algunos puntos anticipada. En la propia carta él habla, ¿no?, de una cena de fin de año donde anticipó esa alternativa. Y el otro elemento para mí importante para tener en cuenta, que para mí es el dato más importante de la carta. La carta está llena de cosas importantes para destacar, que está en el segundo párrafo, que es una información absolutamente nominal, digamos. Es la información absolutamente nominal. Pero para mí es el dato importante de la carta, que es, pone una fecha.
10 de diciembre de 2023. Es una carta o un movimiento político pensado en un escenario del 10 de diciembre del 2023. Y esto ya es un análisis que trato de hacer yo. La carta parte de un análisis pesimista. Discúlpame para poder entender, ¿qué querés decir eso del 10 de diciembre? Que está pensado para preservar a la fuerza política o a interpretar a un sector del electorado a partir del 10 de diciembre del año 2023. Vos decís que da a entender que va a ser difícil que pueda ganar el Frente de Todos, algo así, o no, te pregunto, porque no... ¿Leíste la carta? Sí, la leí rápido. ¿El párrafo ese lo leíste? Y por ahí no fue donde me detuve más. Bueno, es el segundo párrafo. Lo leemos y lo analizamos si querés. Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente, es el segundo párrafo, y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional. Partimos a la base de que Máximo Kirchner no cree. Coma, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023. Lo que interpreto yo es, con este programa, la electorabilidad del Frente de Todos se reduce, baja, y Máximo Kirchner interpreta, o por lo menos interpreto yo, él no quiere ser integrante de una fuerza que aplica un programa del fondo que pierde las elecciones. Uh-huh. Para mí me parece el dato clave, en mi opinión, buscando la posibilidad de preservar a la fuerza política a partir del 10 de diciembre del 2023. Como antecedente hay, en el año 2021 hubo una elección y el Frente de Todos perdió 4.1 millones de votos. Lo cual, sí, perdió por una diferencia de 10 puntos con la oposición. Exacto, perdió una cantidad importante de votos. Bueno, análisis varios para hacer. Yo solamente incluso lo escribí en página el domingo, que solamente un párrafo vinculado con lo político y lo de Máximo Kirchner, que me parece importante y por ahí sirve para el contexto, lo que pueda contar Pablo y vos también, Dani, es que él publica esta carta después de que se conoce el acuerdo o el principio de acuerdo. Y a mí me parece que no es menor, digamos, esa diferencia vinculado con la posibilidad de darle gobernabilidad o no debilitar al gobierno en la negociación con el fondo. Porque, digamos, con un análisis, si querés, contrafáctico, digamos, si él hubiese sacado esta carta antes del anuncio del principio de entendimiento con el fondo, digamos, existiría la posibilidad de que se demore o directamente terminar de voltearlo. Entonces él, tanto, si querés, como responsabilidad en función al lugar que ocupa, si querés, el kirchnerismo, la cámpora dentro del gobierno, él publica esto después de ese anuncio. Y entonces me parece que ahí hay un aspecto que me parece que no es menor. No, solamente ese comentario. Sí, hay tantas miradas, hay tantas observaciones o tantos datos para juntar. Yo la verdad ni sé por dónde empezar, porque además de alguna manera también pasaron un par de cosas en el medio y hay un interrogante grande sobre lo que va a ocurrir. Quizá en esa gestualidad, primero que hay una gestualidad vinculada que hacía tiempo, y lo hemos charlado, y yo lo he escrito en más de una ocasión en el diario AR también, que la relación política y personal entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner estaba muy deteriorada. Se deterioró o se aceleró ese deterioro a partir de aquella semana fatídica post-paso con la renuncia de algunos ministros, que luego se recompuso básicamente en la figura de Guado de Pedro. Y como un dato particular para poner un mojón entre una serie de episodios, cito dos casos. Una fue el día que fracasa el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, digamos que la oposición suma 131, 132 votos y rechaza ese proyecto, que invocó o argumentó que había habido un discurso de Alberto Fernández que había roto de alguna manera esas relaciones. Lo repasamos en su momento, parece. Curso de Máximo, perdón,
parecía una exageración o una excusa, pero fue un hecho consumado, por lo menos ese fue el final de la película. La noche previa, en una reunión con diputados, Máximo Kirchner había dado a entender justamente que él evaluaba que su destino político inmediato podía ser fuera de la presidencia del bloque de la Cámara de Diputados, justamente de un lugar donde no se sentía cómodo, donde sentía, según eso medio reconstruye, que sentía que no estaba, su rol ahí no terminaba siendo ni bueno para el Frente de Todos, ni bueno para su figura, ni bueno para el gobierno encarnado en Alberto Fernández, justamente porque los resultados de alguna manera, en una derivación o en una sanción legislativa haya un solo responsable, los resultados del proceso legislativo en definitiva tenían esa consecuencia y no estaban siendo buenos para el gobierno. Evidentemente estaba rota esa relación. La pregunta por ahí, y va un poco más con esto que decía Daniel, si hay posibilidad de reconstrucción de ese tipo de vínculo. La anteúltima reunión entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner fue también muy dura. Yo cuento una anécdota en la última nota que hice sobre el tema en el diario AR, que Máximo Kirchner contó a un grupo muy reducido hasta qué punto se había tensionado su relación con Alberto Fernández, porque él entendía que toda y cada una de las propuestas que elevaba, cada sugerencia, eran rechazadas por Alberto Fernández. Cuenta en una charla que él tenía que aplicar la psicología inversa, decir lo contrario a lo que pensaba para que lo que efectivamente él entendía que había que hacer pueda ser considerado, lo cual está graficando. Es muy fuerte. Yo lo leí, Pablo, y cuando lo leí dije, wow, si es así. Esto a mí me lo cuenta una persona muy serio, que trabajó con él, que lo siguió a él, que estuvo compartiendo estos momentos muy, muy tensos, y era una forma de graficar hasta qué punto se había deteriorado la relación, hasta qué punto en un plano de desconfianza o de duda, de recelo, llamalo como quieras, era muy difícil que eso se siga trabajando juntos. Entonces yo creo que en la síntesis de lo de Máximo, posiblemente en una exageración mía o en una interpretación errónea o sobreestimada, posiblemente Máximo toma en el hecho del Fondo Monetario un argumento sólido con volumen ideológico y político para salir de un lugar donde efectivamente él sentía que no tenía destino, que no tenía demasiado para aportar. ¿Me permitís un asterisco? Alguna vez entrevistando a Carlos Vladimir Corach, me dijo una frase que la adjudicaba a Getúlio Vargas, que es: en política nadie es tan amigo que no puede ser tu enemigo, ni tan enemigo que no puede ser tu amigo. O sea, Massa llegó a decir, voy a meter preso a todos los ñoquis de la cámpora. Sí, pero está bien. Y pero terminó siendo hoy Massa, o por lo menos hasta hace 2 semanas, porque Massa es un punto, no es un pescado aceitoso, pero hasta hace 2 semanas era como relatado por todos como un aliado táctico en el interior de la coalición de Máximo Kirchner. Ni hablar de las cosas que dijo Alberto Fernández de Cristina Fernández y de la Cámpora. Bueno, está bien, yo entiendo ese concepto. Lo que quiero decir que es, evidentemente, esa relación de recelo dificultaba el funcionamiento político. Pero Pablo, acá no hay un tema personal, aquí hay un tema político. Bueno, pero justamente por eso. No es personal esto. Pero por eso mismo digo, si vos pensás... Lo personal se expresa por las diferencias políticas. Dani, si vos pensás que un amigo tuyo, un socio tuyo, yo mismo, como que compartimos el podcast, te digo una cosa y vos pensás que yo te quiero cagar, mi argumento bien podría ser, no sirve que yo te diga más nada. Ese planteo, que fue el planteo original que hubo casi en todo momento, en un momento, a mí en ese mismo contexto, como que el argumento general decía, cada cosa que yo propongo parece que es para cagarlos, entonces digamos, pero no hay forma de que esto tenga una dinámica política posible. Yo creo que ahí no tiene que ver con la relación personal, no tiene que ver con la relación, tiene que ver con la relación política. Y después me parece que sí está muy mediada esta Lo que quiero decir, para redondear la idea, que está probada que la cuestión personal, hubo un enorme distanciamiento entre Alberto Fernández cuando era panelista de TN y criticaba el gobierno de Cristina. Hay un blockbuster de eso, digamos. Y sin embargo, Cristina lo terminó
eligiendo como para encabezar la fórmula. O sea, evidentemente lo personal quedó de lado porque había una supremacía política. A mi modo de ver las cosas, el problema es político, no personal. Pero más allá que también se debe jugar lo personal en algún aspecto. Yo no estoy haciendo la observación a lo personal. En ningún momento me refería a lo personal desde el vínculo personal. Me refería a la relación personal entre dos dirigentes que tienen un rol importante dentro del sistema político del Frente de Todos. Digo, si hay recelo de ese tipo, porque incluso en esos mismos términos, a mí no es una especulación mía, eso también aparece como un argumento de la dificultad que Máximo entendía para seguir funcionando en esos términos. De hecho, yo creo que la misma decisión está de quedarse como presidente del PJ, planificar, armar de la provincia de Buenos Aires, de la provincia, de armar o de construir o de caminar desde ese lugar. Yo creo que también tiene que ver con la misma dinámica. Ahora, lo que también observo desde esta cuestión, desde la relación política entre dos personas, ¿sí? Que la relación también en la política interviene el vínculo. También hay una dimensión personal en la relación política. Y ahí se construye, por ejemplo, la confianza y tiene mucho que ver con ese aspecto. También es difícil imaginar desde esos lugares cómo puede, en el mediano plazo, en el corto plazo, funcionar esa relación política. Por eso va a ser medio esencial cómo se reconstruye, si es que es necesario reconstruir, o cómo funciona, mejor dicho, en estos términos, la bilateral entre Alberto y Cristina, porque también la salida de Máximo creo que profundizó una tensión entre clanes, entre tribus, entre primos, como se suele decir, dentro del gobierno, que tiene que ver incluso con la dinámica de cada día. Y ahí me parece que juegan otros elementos que también tienen que ver con la administración, con la convivencia. Ni hablar de que si uno seguía por esos fenómenos, por esos factores, en este escenario, también es prácticamente inconcebible contemplar la posibilidad de que en el 2023 no haya dos listas presidenciales, por un lado Alberto Fernández, por otro lado un candidato vinculado a Cristina. Si tiene que ver con esto que expresa en su carta, en su tono, en el descontento, la disconformidad que viene manifestando Máximo Kirchner, porque tampoco es un tema de un menú de 10 aspectos. El tema Fondo Monetario no es un tema que está acotado a una sola cuestión, sino que evidentemente impacta, influye sobre toda la dinámica del gobierno. Me quedo a futuro solo para hacer esta cosa. A veces tengo la sensación de que lo que hace un mes, lo hago como análisis propio, no quiero ser autorreferencial. Cuando a mí me cuentan que hace un mes, la noche previa al fracaso del presupuesto, Máximo Kirchner había planteado esto, yo pensé que era casi un amague de entrecasa. Coronado, confirmado 40 días después, evidentemente lo que quiero decir, o lo que dejo como escenario, que se va ido en una escala y en un increscendo permanente. Vuelvo un poco a lo que decía, creo que Dani o Alfredo, que uno ya ahora no puede casi descartar ninguna posibilidad, ¿sí? No quiero ser hiperdramático con esto, pero evidentemente se van como rompiendo estadios, se van superando como distintos niveles del juego, donde cosas que hace algún tiempo parecían inconcebibles. De hecho, en un momento, por ejemplo, el año pasado, también lo contamos en ese momento, quizá donde uno puede reconstruir que fue el momento que terminó de definir los términos de tensión entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en aquel septiembre-octubre del 2020, no del 2021, no del año pasado, del anteaño pasado, que estuvieron distanciados en el momento de distanciamiento, que no se hablaban o que se hablaban poco, que dejaron de verse en Olivos, en aquella dinámica habitual de verse en Olivos. La figura que irrumpió en el medio como un conciliador, como un lazarillo, fue Máximo Kirchner. Digo, lo que sí van desapareciendo los interlocutores entre dos unidades que forman parte del mismo sistema, que conviven,
que deciden estratégicamente convivir, hasta que en un momento pueden entender que estratégicamente no les conviene más convivir, ¿sí? Sobre todo por la tesis cada vez más hipotética, más abstracta de la unidad, porque ¿cómo se piensa la unidad desde la desconfianza? ¿Cómo pensás vos la unidad de un espacio político, de un nivel de interpretaciones tan diferentes sobre cuestiones medulares del gobierno? Entonces, ese fenómeno, el paso de Máximo, rompe un nivel más respecto hacia dónde o qué es lo que puede venir hacia adelante respecto al frente de todos. Ese es el gran interrogante para mí. Si estaríamos en una reunión de producción en Polka o Netflix y somos 3 guionistas, el guión que pide, digamos, ¿por dónde va la historia? Evidentemente, todo indicaría, y podemos ir, si quieren, analizando eso, que la situación va a ir aumentando en tensión. Yo no quiero... No, yo me miré toda la serie y todas las temporadas de House of Cards. Quiero que puede ocurrir cualquier cosa. No, eso ya sería un poquito más dramático. No la vi House of Cards, así que no lo puedo. No la viste. No la vi, en serio, no la vi. Déjenme decir una cosa más bien, que tiene que ver con el contexto general de esto, ¿sí? Porque también la saga y el 10 de diciembre del 2023, que menciona Máximo, que trae a colación Daniel, puede sugerir cosas, puede dar a entender cosas. Para mí, más que el futuro, Máximo está diciendo cosas del aquí y ahora, digamos. Incluso con el criterio, con la cautela que puede haber tenido de esperar justamente que se haga el anuncio del fondo y ver qué va a ocurrir finalmente, cuál va a ser su comportamiento y el comportamiento de sus diputados respecto a lo que ocurra en el Senado, en el Congreso sobre el proyecto. Lo que sí, venimos de un fenómeno que quedó demostrado en el 2021, que era el mito de que la unidad era suficiente para ganar la elección. Y el mito también de que la diversidad o los matices podían sobrevivir aún con la intensidad que sea, y al final de la película eso te alcanzaba, que la unidad permitía un nivel de diferencias, de matices, de extensiones o de lo que quiera decir. Evidentemente, esas dos cuestiones en el 2021 se destrozaron. Entonces, como eso quedó, por lo menos temporalmente, eliminado, discutido, cuestionado o anulado, también es cierto que desaparece a futuro la motivación de la unidad. Y un dato más, y para no hacerlo larguísimo, la unidad también es una unidad de alguna manera de figuras que hoy ninguna individualmente aparece como una alternativa que per se sea competitiva, porque los 5 mayores dirigentes del Frente de Todos, con algún número más, algún número menos, están todos con un diferencial negativo en lo que tiene que ver con la imagen. Queda tiempo por delante, se puede reconstruir. En algún momento, cuando hay elecciones, también hay 2 ofertas, también de la oferta que tenés adelante, pero desaparece algo que existía en otro momento, que era la idea, nos conviene estar juntos porque si estamos juntos valemos más, y ese valemos más nos puede garantizar ser competitivos o ganar las elecciones. Posiblemente hoy, mirado ese escenario, que todo puede cambiar, ese escenario, ese atractivo, esa motivación de la unidad per se, quizá no sea del todo interesante, porque evidentemente no aparezca como un valor extra para tratar de ser competitivo. Cuchu. La verdad, yo tengo más interrogantes que... A mí me resulta difícil entender a los comportamientos políticos, digamos. Vos lo decís, Dani, haciendo énfasis sobre la política. Pablo, también de la política, pero también a cuestión de las relaciones personales. Y me parece que se conocen hace cuánto, todos, digamos lo que sería el Frente de Todos, digamos, de los liderazgos. Entonces, me parece que ahí hay una cuota de responsabilidad compartida. Obviamente que cada uno puede decir sobre el otro diferentes cuestiones que
puedan ser señaladas como debilidades o maltratos, que es un poco lo que Máximo y Cristina le apuntan a Alberto y a su entorno, porque poner entorno en la carta de Máximo claramente es un palo a su equipo que está alrededor. Pero la verdad que se conocen hace ¿cuánto? 20 años, 30 años, y cuando tienen que hacer gestión de gobierno y que por ahí tienen que estar por encima de esas cuestiones, si querés personales o incluso de la política, tienen semejante, digamos, porque esto tiene de arrastre, ¿cuánto tiempo? No te digo casi desde el comienzo, pero demasiado tiempo a nivel de la gestión de esta unidad. Y más teniendo en cuenta que yo creo que acá lo mencioné, o si no lo digo porque lo comento en varios lados, la verdad que acá tiene que haber, si bien ahí viene de la gira Rusia, China y Barbados, me tomo de China, hay un principio de Mao que es la contradicción principal y la contradicción secundaria. Y acá parece que prima lo secundario en una y otra ocasión. Me resulta difícil identificar tanto en unos como en otros, si querés en Alberto y en Cristina, cuál es esa contradicción principal que lleva a esta suerte de, si querés, de pelea, enfrentamiento, distanciamiento. Porque la verdad que la contradicción principal no está ahí. La contradicción principal está en el proyecto de país y está clarísimo cuál es el otro proyecto, cuál es el bloque histórico que constituyen los agentes políticos, económicos y sociales que están en el bloque histórico hegemonizado por la derecha. Entonces, me parece que ahí está esa contradicción principal y veo que las contradicciones secundarias pasan a ser centrales en el frente de todos. Y a partir de ahí, bueno, es como que vas a un camino que le allanás el trabajo a lo que sería tus adversarios políticos o en todo caso a quienes quieren construir otro proyecto de país, para hacerlo en una forma muy sencilla a nivel de proyecto de país. Durante el macrismo, que se repitió durante la década del 90 y que es una continuidad de lo que pasó en la dictadura, es un proyecto de desindustrialización. O el proyecto de desindustrialización implica pérdida de empleo, fragilidad social y laboral y debilitamiento de las organizaciones gremiales. Esto es el punto central. Digamos, durante el macrismo, para no hacer mucho de historia, de 48 meses, 46 meses fue de pérdidas de empleo industrial. Bueno, en estos 2 años y poquitos meses del gobierno del Frente de Todos, hubo una industrialización. Y incluso uno puede pensar una industrialización o recuperación de la industria acelerada. Digamos, los últimos datos que se dio a conocer hoy martes por parte del INDEC para el 2021, el crecimiento de la industria, o sea, la industrialización, digamos, está un poquitito por encima del 2018. A lo que quiero ir es que es un proyecto de país diferente. Cuando es un proyecto de país diferente, una industrialización es mejores empleos, mejores salarios, fortalecimiento de las organizaciones gremiales. Bueno, ahí yo veo lo que es la contradicción principal. Y entonces el resto me genera muchísimos interrogantes. ¿Por qué se da? A eso voy. Está esa respuesta. Yo creo que hay respuestas implícitas. Daniel, cuando habla del 2023, yo creo que él está sugiriendo que en la carta, una interpretación del 2023, es la presunción de que hay inevitablemente una derrota en el 2023 para el espacio político y que se viene un periodo de resistencia o de estar afuera del poder. Yo creo que también puede, cuando yo hablo de que desaparece la hipótesis o se deteriora o se perjudica o se minimiza la hipótesis de que la unidad alcanza como instrumento para seguir gobernando, también eso se pone en discusión. Después, evidentemente, las contradicciones principales o secundarias uno debe entender que son así, pero evidentemente hay interpretaciones sobre las herramientas
para ese proceso, interpretaciones sobre las herramientas para ese proceso con las que no se coinciden. Por eso digo, no es menor que la diferencia sea en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque de alguna manera es la principal carga a futuro y era el tema central, prioritario que tuvo el gobierno cuando asumió y cuando fue a la campaña. Por lo tanto, digamos, evidentemente pero disculpame, Pablo, no está del todo clara. Pero disculpame, Pablo, y acá para cerrar, y porque si no sería otro capítulo, y si querés hacemos otro capítulo vinculado con el FMI. Esto es un dato que ya se conocía, no es que apareció ahora, el dato de que tenía esa pesadísima herencia del gobierno de Macri. Entonces no es algo nuevo. No es el elemento... Bueno, apareció algo nuevo. Pero el elemento... Y que ibas a tener que hacer un acuerdo con el fondo o algún tipo de acuerdo con el fondo. Bueno, posiblemente la diferencia o la discusión es sobre el segundo punto tuyo. Es sobre el acuerdo con el fondo, sobre el cómo del acuerdo con el fondo. Bueno, hagamos otro capítulo. Imprescindible o no del acuerdo con el fondo. Yo creo que es lo que subyace en el planteo de Máximo. Bueno, hagamos otro capítulo de eso, porque me parece, si no, este va a ser muy extenso, pero me parece que amerita otro capítulo al respecto. Bueno, hemos terminado otro apasionante capítulo de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Ya sabemos cuál va a ser el próximo capítulo, ¿no? Si ustedes quieren, obvio. Pero por supuesto, ¿cómo no vamos a querer? Además, amerita un capítulo profundizando sobre el acuerdo con el fondo y demás. Bueno, un abrazo grande para todas y todos. Un abrazo grande, compañero Zayat. Un abrazo, querido Totó. Hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos amigos y amigas. Chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.